En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo tercero. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo segundo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen. Estamos en el segundo apartado del Catecismo. Ha dedicado 21 números. El día de hoy vamos a desarrollar el tema que tiene como título María la siempre Virgen, ¿no? ¿Por qué dice el Catecismo la siempre Virgen, ¿no? Recordemos que el día de ayer hablamos de la concepción virginal de Jesucristo y todos estos días hemos estado hablando de estas mismas temáticas que están relacionadas. El Catecismo de la Iglesia nos dice, además María fue siempre virgen, es decir, antes del parto, en el parto y después del parto, ¿no? Número 499 del Catecismo dice, la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Y la liturgia de la Iglesia Católica celebra a María como la siempre Virgen. Número del Catecismo muy interesante, queridos amigos, muy propio, muy católico, ¿no? Pertenece a la fe de la Iglesia desde sus orígenes, afirmar esto sin vacilar en ningún momento, ¿no? María es la siempre Virgen. Fijémonos cómo este nombre Virgen, nosotros se lo damos a María como si fuera su nombre particular, ¿eh? Es más, ni siquiera ya le decimos María, sino le decimos la Virgen en América Latina, en España. Nosotros le llamamos simplemente la Virgen, como si fuera ese su nombre, ¿no? Los italianos la llaman la Madonna, ¿no? La Señora. Y ese es su nombre. De manera que le ponemos casi como nombre propio la Virgen. Y eso significa lo arraigado que está en nosotros, lo arraigado que está dentro de nuestra tradición católica, la virginidad de la Santísima Virgen María, ¿no? Esto trasladado al presente es posible que tenga pues muchos peligros, ¿no? De que ya nos hemos acostumbrado a decirle la Virgen, la Virgen, la Virgen, que ya ni siquiera apreciemos lo que este nombre significa, ¿no? Para un francés, para un inglés, para un alemán, hablar de la virginidad de María es mucho más impactante que para nosotros, porque en sus lenguas no le tienen un nombre como este, ¿no? Para nosotros sí. ¿Qué supone decir que el parto de María fue virginal? ¿No? La Iglesia, y esto es muy importante, queridos amigos, la Iglesia nunca ha entrado a definir lo que significa el parto, que el parto de María fuera virginal. Esa definición nunca la ha hecho la Iglesia. Por tanto, hay que decir que fue un parto extraordinario, un parto milagroso, un parto parte del misterio. Es verdad que ha habido
descripciones muy hermosas del parto de María, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que el parto de María fue como un rayo de luz que atraviesa un cristal sin romperlo, que así fue el nacimiento de Jesús del seno de María. Es una cosa muy hermosa de cómo se puede describir, pero la Iglesia nunca ha entrado a definir lo que significa que fue, ¿no?, el parto virginal de la Santísima Virgen. Esto nos recuerda que el pecado original, una de las consecuencias que tuvo, fue ese parirás con dolor. Pero María fue preservada del pecado original. La que es inmaculada, Dios ha querido que ella haya sido preservada de las consecuencias del pecado original. ¿Eh? Por cierto, María no sufrió la corrupción de la carne. Ella está asunta a los cielos en cuerpo y en alma. Y la tradición de la Iglesia no dice que María muriera. Dice que tuvo una dormición y fue asunta a los cielos. Su cuerpo no conoció la corrupción que es propia del pecado, ¿no? Por congruencia, la tradición de la Iglesia dice que tampoco sufrió las consecuencias del parto emanadas del pecado original. Pero no entra a describir de una manera detallada cómo fue eso, ¿no? San Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, así como tiene San Pablo carta a los Efesios, San Ignacio de Antioquía también tiene una carta a los Efesios. San Ignacio, que vivió en el siglo I y siglo II de la era cristiana, que recibió el testimonio de los apóstoles de primera mano, enumera el parto virginal de Jesús como uno de los 3 misterios escondidos en Dios. Lo dice en esta carta a los Efesios, los 3 misterios que San Ignacio de Antioquía enumera que están escondidos en Dios son la virginidad de María, el parto virginal de María y la muerte del Señor. Son 3 misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. Esto lo tenía muy claro la fe de la primera comunidad cristiana, ¿no? En el siglo IV hay documentos suficientes para demostrar que la fe de la Iglesia sobre el parto virginal de la Santísima Virgen María era universal, que se creía en todos lugares por donde el cristianismo ya se iba estableciendo. Hay un jesuita muy famoso que se llamaba el padre Aldana. Él era un sacerdote enamorado de la Santísima Virgen María, ¿no? Y él hizo una especialidad sobre el siglo IV, sobre estas actas, estos documentos que demuestran esta fe de la Iglesia sobre el parto virginal de la Santísima Virgen María. Hay documentos en Francia, hay documentos de España, de Italia, de África, de Capadocia, de Chipre, de Arabia, de Antioquía, de Siria, de Roma. Documentos donde se confiesa que siempre ha sido parte de nuestra fe el parto virginal de la Santísima Virgen María. Así que lo que estamos hablando, lo que el catecismo nos está presentando, es propiamente algo arraigadísimo en la fe cristiana, ¿no? Contra esta fe de el parto virginal de María se alzó en contra un monje, ¿no? Un monje que se llamaba Joviniano. Y Joviniano impugnaba la virginidad de María, ¿no?
y además impugnaba también que la virginidad fuera un estado excelente. Y Joviniano fue condenado en el Sínodo de Roma en el año 393, donde la Iglesia afirma que la virginidad de María estaba incluida dentro del símbolo apostólico. No era una cosa que se estaban inventando en esos momentos para salir a una respuesta sacada de último momento, ¿no? Y se afirma que la Virgen, en el sentido amplio, en el parto, durante el parto y después del parto, fue virgen. También lo afirma San León Magno. La profecía del Antiguo Testamento de Isaías se cumple. He aquí que la Virgen está concibiendo y está dando a luz un hijo. Esa es la profecía de Isaías. Esta es la tradición literal, ¿no? Es una afirmación de continuidad. Hay una simultaneidad entre ser virgen y estar dando a luz al mismo tiempo. Fijémonos cómo dice el texto. He aquí que la Virgen está concibiendo y está dando a luz a un hijo. Son tres elementos al mismo tiempo: virgen, concebir y dar a luz. Juan 1:13. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Hay dos versiones de este texto, una en singular y otra en plural. Dice los cuales o dice la cual, ¿no? Si usamos los cuales, se refiere a nosotros los cristianos. Si dice o si usamos el cual, se refiere a Jesucristo, al Verbo. Esta explicación la dimos el día de ayer en la catequesis. No nace de sangre. Ese no nacer de sangre significa un parto sin sangre, un parto fuera de lo común, de todos los demás partos. No nacer de sangre significa un parto sin sangre. Esto nace de la tradición judía, queridos amigos, que contemplaba la purificación de las mujeres porque habían dado a luz, y al dar a luz con sangre se contaminaban. Por esto, las mujeres tenían que ir al templo a purificarse. ¿Recuerdan ustedes la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María? Bueno, pues María, aunque no estaba manchada, quiso también, como toda mujer, ir a purificarse en el templo, a cumplir la norma y la ley como todas las mujeres de Israel lo hacían. Y María se purifica en el templo. Así como Jesús. Jesús no necesitaba bautizarse y fue y se puso en la fila para que Juan lo bautizara. María también. Ella no lo necesitaba, pero fue y se puso en la fila para ser purificada, ¿no? Siguiendo lo que su tradición judía prescribía. La virginidad de María durante el parto. En ella subrayamos primeramente el dato, y lo que ha querido afirmar siempre la Iglesia es la acción de Dios. Esto no es una cosa humana, esto es una cosa divina. Es la acción de Dios a través de María.
que la supera totalmente. Ella participa, pero queda superada. La virginidad de María es un dogma, ¿no? Que a quien ensalza realmente es a Dios, no a María. Quien queda ensalzado es Dios por su obra maravillosa. Quedar María ensalzada es simplemente como una consecuencia de la acción de Dios, pero en el dogma de la virginidad de María, el que queda realmente ensalzado es Dios. Se subraya el hecho de que Dios es el soberano y se subraya también el hecho de la gratitud del don de Dios. Y esto es lo precioso de este dogma de la virginidad de la Santísima Virgen María. Número 500 del Catecismo dice: a esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús, Marcos 3, 31, 55. Llegan su madre y sus hermanos, quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él le respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a su entorno dijo: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan mi palabra y la cumplen. Y entonces uno se pregunta, ¿tenía hermanos? ¿Sí o no? Texto impresionante este que nos presenta el Catecismo. Marcos 6:13. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están aquí sus hermanas entre nosotros? Incluso sale una lista de hermanos y también dice que tenía hermanas. Gálatas 1:19. Y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Santiago, uno de los apóstoles, era hermano de Jesús, era otro hijo de María, según algunos. Según la tradición católica, obviamente no. Esta expresión que usa el protestantismo de una manera un poco alargada es una interpretación que está completamente fuera de lugar. Santiago en ningún sitio se dice que fuera hijo de María. Dice hermano de Jesús, pero no hijo de María. La expresión hermano en hebreo y en arameo no se distingue. Hermano y primo, hermano y pariente, es lo mismo. Era una concepción de familia tan amplia que al decir hermano es lo mismo que decir pariente. Y esto lo entenderán las personas en algunos países centroamericanos y suramericanos donde a todo el mundo le decimos hermano y no son hijos de mi mamá. Nosotros, como hemos ido poco a poco llegando a una concepción de familiaridad nuclear, madre, padre, hijos, hemos perdido esta dimensión que se tenía antes de esta forma tan amplia de expresar la hermandad, ¿no? Ya para nosotros las familias nucleares son el papá, la mamá y los hijos y basta. Y hay una distinción tremenda del resto. Primos, tíos, parientes en general. Hemos aprendido como sociedad a hacer esta diferencia, aunque mis primos y yo seamos prácticamente iguales, casi hermanos, nos criamos juntos, jugamos juntos, comimos juntos, pero tú eres mi primo. En la cultura de Jesús no.
eran completamente hermanos. En el mundo judío, la familia extensa tiene tanta fuerza como la familia nuclear, que incluso tiene tanta fuerza que en el propio idioma es la misma palabra para decir hermano y primo. Esto refleja el concepto de familia que tiene este pueblo. De hecho, dos de los que mencionan, que son Santiago y José, son hijos de otra María, ¿no? Mateo 27:56. María, la madre de Santiago y de José. Marcos 15:40. Madre de Santiago el menor y de José. En ningún sitio de la Sagrada Escritura se les llama a estos hijos de María, la madre de Jesús. Aunque se les llame hermano de Jesús, nunca se les llama hijos de María, la madre de Jesús. Fíjese que dice María, la madre de Santiago y de José, para distinguir a María, la madre de Jesús. Algunos protestantes toman esto y en nuestra ignorancia bíblica nos dan 3 vueltas, ¿no? Pero ya nos vamos poniendo más fuertes y vamos pudiendo tener unas bases mucho más firmes para poder tener una buena respuesta y podernos convertir nosotros en defensores de la Santísima Virgen, ¿no? Si nosotros sabemos con seguridad de Santiago y de José, entonces tenemos la posibilidad de pensar lo mismo de todos los que dicen los otros textos de la Sagrada Escritura sobre los hermanos y las hermanas de Jesús, ¿no? La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes pues como referidos a otros hijos que tenían las otras Marías, ¿no? Las otras Marías, discípulas de Jesús. Y se designa así la otra María, Mateo 28:1, ¿no? Esto es importante, muy importante, queridos amigos, que lo tengamos presente, este concepto de familiaridad amplia en el que vivía Jesús. Hermano y primo se expresaba de la misma manera, ¿no? Son parientes próximos, según esta expresión. Génesis 13:8. Dijo entonces Abraham a Lot: no haya disputas entre nosotros, entre mis pastores, pues somos hermanos. Génesis 4:16. Recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot. Y sabemos nosotros que Abraham no era hermano de Lot, pero en el texto lo expresa como hermano. Ese texto del Génesis pues nos ilumina mucho más para entender esta manera como se expresan de los hermanos de Jesús. Decir que María tuvo más hijos y que en los siglos primeros no fuera reconocido por nadie es algo realmente que suena ridículo. Es decir, aquí es donde yo nunca he entendido cómo los cristianos católicos se dejan embaucar por el protestantismo en expresiones que no tienen ningún fundamento. Nunca, nunca se ha podido recoger de una manera seria por nadie que María tuvo más hijos. No es posible que un siglo tras otro siglo, desde el primero, ninguno de ellos dijera que María había tenido más hijos, además de Jesús. Eso es un dato muy interesante, sobre todo en culturas donde los pueblos eran chiquitos
donde vivían 26 familias. ¿Quién no iba a saber de quién era hijo este y de quién era el hijo el otro? Y esto nos tiene que iluminar bastante en nuestra comprensión de este misterio de la Santísima Virgen María. No hay ni un solo texto que afirme que María tenía más hijos. Lo que no sabemos es cuántos hermanos tenía María. Tampoco sabemos cuántos hermanos tenía José. Por lo tanto, no podemos saber con exactitud cuántos primos tenía Jesús. Eso realmente no lo sabemos. Tal vez muchos, porque las familias judías en tiempos de Jesús eran normalmente numerosas en sus hijos naturales, ¿no? Era una bendición tener hijos y tenían muchos hijos. Bueno, continúa el catecismo número 501 diciendo: Jesús es el hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Número muy lindo este que nos presenta el catecismo. Habla del sentido espiritual de ser los hermanos de Jesús e hijos espirituales de María. Juan 19, 26, 27. Él, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, mirando al discípulo, le dijo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Jesús comparte su madre con nosotros. Es el testamento de Jesús, ¿sí?, en el que junto con su sangre nos da su madre. Realmente no se puede compartir más con nosotros. Es algo extraordinario, es algo precioso. Junto con su sangre derramada en la cruz nos da su madre. Apocalipsis 12, 17. Y entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesús. Este texto del Apocalipsis tremendo, ¿no? Cuando dice sus hijos, el resto de sus hijos somos nosotros. El demonio despechado, con el miedo que le tiene a la Santísima Virgen María, se va a hacerle la guerra al resto de sus hijos, a nosotros, a la humanidad. Satanás, cuando nos ve a los hijos de María. Eso es lo que ve Satanás. Satanás tiene un problema muy serio con nosotros. Y es que cuando se enfrenta, no solo se enfrenta con cada uno de nosotros, sino que se tiene que enfrentar con María, que es nuestra defensora. El texto del Apocalipsis es precioso. Despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Y ese soy yo, y ese eres tú. Si somos hijos fieles, ya la victoria está declarada de antemano. Y ese es el problema de Satanás. Y ese es el miedo de Satanás. Y ese es el odio de Satanás. Que la victoria ya está declarada. Pero él sigue haciendo la guerra a sus hijos. Pero la guerra está perdida. Detrás de nosotros está ella,
Detrás de nosotros está Jesús. María no nos deja solos en la batalla contra Satanás. Y esto es lo que significa la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María. Por eso es que es importante, queridos amigos, vivir bajo su amparo. Por esto es que es importante vivir como hijos suyos. Que no hay mejor método para ser otro Cristo que ser hijo de María. Que aquel ideal de nuestra vida que es reproducir en mi vida la imagen de Jesús, yo no lo puedo hacer de una mejor manera que siendo un verdadero hijo de María. Y esto no tiene nada que ver con altarcitos y con estampitas, no. Esto tiene que ver con un compromiso mucho más profundo, con una entrega desde adentro. Para yo ser verdaderamente otro Jesús, tengo que ser verdaderamente hijo de María. Además de esto, es que no hay otro método o no hay otra forma de ser cristiano. Porque Cristo no hay más que uno. Y los que queremos ser como Cristo debemos nacer pues de la misma que nació Él. Lo interesante es que María quiere ser nuestra madre. Para poder ser hijo de Dios, hay que ser hijo de María. Dios así es como lo ha querido. Dios ha querido compartirnos su maternidad. Esta es la fe católica, la maternidad de María. Así como nos lo presenta este número 501 del Catecismo. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29, ¿no? Si es el mayor de muchos hermanos y María es la madre del mayor, también es madre de los menores que somos nosotros. Si se habla del cuerpo místico de Cristo y María es la madre de la cabeza de ese cuerpo, también es madre del resto de los miembros que somos tú y yo. El parto virginal de María dio como fruto a Jesús. Y el parto espiritual de María nos ha hecho hijos de ella. Esto tenemos que ponerlo grandísimo. Nos ha hecho hijos de ella. El momento de este parto, donde hemos sido hijos de ella, fue al pie de la cruz. Del episodio de la vida oculta de Jesús en Nazaret siendo educado por María. 18 años en Nazaret. Más 12 años caminando de un lado a otro. Desde su nacimiento en Belén, su ida a Egipto, su regreso a Nazaret. De esos momentos pasamos al episodio de nuestra vida en la que María nos educa en el seno de la iglesia. Al pie de la cruz estaba su madre María. Así es como María, queridos amigos, ejerce su maternidad espiritual con nosotros. Algo precioso de la fe católica que tenemos nosotros que tener en cuenta y que tenemos que estar orgullosos y que tenemos que estar seguros de ellos. ¿Por qué? Concluimos con esto. Porque entonces Satanás, despechado contra ella, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, pero él ya sabía que esa guerra la tenía perdida. Esa es la fe de la Iglesia, eso es lo que proclamamos nosotros y eso es lo que estamos invitados cada uno a ser protectores en medio de un mundo tan contrario a la virginidad de María, a la maternidad de María, a todo lo que tiene que ver con los dogmas marianos, nosotros ser unos evangelizadores, unos protectores de la Santísima Virgen María.